el momento que acabamos de tener nosotros ahí atrás. Estamos muy agradecidos al Señor. Y también agradecidos por parte de mi familia que está acá, familia de Felipe, de Sujei. Es una alegría verles aquí también. Y deseo que el Señor les bendiga con todo lo que Él tiene para ustedes. Reciban saludos del Pastor Paul. Justo en esta hora él está oficiando una boda, un matrimonio de nuestro hermano Cristian Carril. Y ahora yo creo que ya su esposa Paulina Rivas, un compromiso que tenía hace meses y es la razón por la que no puede estar con nosotros. Pero él envió muchos saludos. Durante este mes de octubre hemos estado desarrollando una temática que tiene relación con el tiempo que estamos viviendo. Octubre para el mundo cristiano es reconocido por el período de la Reforma protestante, y la asociamos con lo que Lutero concluyó en un proceso de varios años, plantando las 95 tesis de su reforma. Y esta reforma tiene 5 principios, o las 5 solas, como se le llama. El domingo pasado vimos la Escritura, hoy vamos a ver solo Cristo, después viene solo fe, solo gracia, y la última, solo a Dios la gloria. Pero estas 5 declaraciones de fe no reúnen todo el pensamiento doctrinal del mundo cristiano, porque queda fuera, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la sanidad, la venida de nuestro Señor y tantas otras doctrinas que son fundamentales para la iglesia. Lo que sí ocurrió con Lutero es que en el tiempo en que estaba viviendo, él levantó una voz de reclamo orientada en 5 aspectos que la iglesia en ese entonces estaba siendo muy debilitada, muy equivocada también. Y hoy nos corresponde ver parte de esta sola, que es Cristo, solo Cristo. Lo que acabamos de realizar hace un momento tiene directa relación con la doctrina del Señor. Si Jesús no hubiera muerto y no hubiese resucitado, nada de lo que nosotros estamos haciendo en este mediodía tendría sentido. Usted que ha sido invitada o invitado no tendría ningún valor si Jesús no hubiese resucitado. Tenemos a un Cristo que sufrió, que murió, pero también un Jesús que resucitó. A ver, si lo cree, por favor, diga amén. Tenemos a un Jesús que resucitó. No está muerto, Él vive. Les damos un aplauso a estos nuevos hermanos. Lástima que no podremos ponerlos acá al finalizar la reunión y practicar esa linda costumbre de abrazarlos, besuquearlos, porque estamos en un tiempo complejo. Pero la mejor manera de demostrar el amor, el cariño, es orando por ellos y dándole gracias al Señor. Bueno, estos 9 hermanos que se están acomodando, que han bajado las aguas, han experimentado la victoria de Cristo. Y los reformadores, Lutero, hace más de 500 años, concluyeron que solo en la persona de Jesús hay salvación. No son nuestros méritos, no es nuestra capacidad intelectual, no es lo bueno que intentemos llegar a ser, sino que solo a través de Jesús podemos alcanzar la salvación. Jesús es el fundamento de nuestra fe, Jesús es el fundamento de nuestra doctrina, de lo que creemos, de lo que aprendemos en su palabra. Y en el mundo cristiano, de una manera despectiva, se nos llama muchas veces fundamentalistas.
pensando precisamente en esta figura de que Jesús es el fundamento de todo lo que creemos, de todo lo que hacemos. Los que nos visitan por primera vez, segunda o tercera, tienen que saber que lo más importante de la iglesia es Jesús. Tienen que saber que Jesucristo es la cabeza y el fundamento de todo lo que hacemos. No es ningún hombre, no es ninguna costumbre, sino que la persona y obra de Jesús es lo que nosotros reconocemos y proclamamos a aquel que no le conoce aún, porque solo en Él hay salvación. El fundamentalismo cristiano, como se le suele llamar en forma despectiva, esta forma de pensamiento que no cambia, que no evoluciona en el tiempo, sino que se mantiene siempre la misma forma de pensar y de creer, sostiene que es aquel que propugna una interpretación literal de la Biblia. Como tal, surge en Estados Unidos a la par de la Primera Guerra Mundial, como reacción a ciertas tendencias del pensamiento moderno, como el cientifismo, por ejemplo, cuya teoría de la evolución derrumbaba la tesis del creacionismo, debido a que interpretaban la Biblia al pie de la letra. También se les denominaba literalistas. Es decir, el fundamentalista cristiano se caracteriza por creer en la palabra de Dios, tal y como está escrita. Lo escuchamos el domingo pasado, la primera sola. Solo la Escritura es la que nos muestra el camino. La Escritura nos va a mostrar a Jesús, y solo en Jesús tenemos salvación. Él es nuestro fundamento. Si esta es la definición de fundamentalista, bendito sea este fundamentalismo entonces, que nos llamen así, porque pueden pasar generaciones, pueden pasar épocas, pero Cristo es y será el fundamento de la iglesia, el único que puede proveer salvación a todo aquel que en Él cree, tal como lo hicieron estos 9 hermanos. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2 y en Corintios capítulo 3, señala que Jesús es el fundamento de nuestra fe, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y la piedra angular en una construcción romana, que era la figura de la época, era lo que estaba a simple vista, era la piedra más importante de toda la construcción, donde se apoyaba toda la fuerza de todo lo demás. Si se quitaba esa piedra, se derrumbaba todo lo construido. El apóstol Pablo quiere enseñar a los cristianos que si sacamos a Jesús de la ecuación, se nos cae todo. Jesús es nuestro fundamento para creer correctamente, para enseñarnos a vivir, para vivir esta vida que a veces es muy dura, se sufre mucho, pero sin Jesús es terrible. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También el apóstol Pablo nos enseña. Lucas, este médico amado, que en sus últimos años renunció a su profesión para acompañar al apóstol Pablo en el último tiempo, también señala lo que Pedro dijo en esta gran predicación. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El segundo principio es que en ningún otro hay salvación. Lutero fue confrontado por la Escritura y leyendo estos pasajes se dio cuenta que lo que exigía la iglesia en ese tiempo era absolutamente erróneo. La Escritura no estaba a disposición nuestra como ahora, sino que estaba en latín y solo algunos, la casta más privilegiada, podía leerla e interpretarla a su beneplácito. Y es por esto que se cometieron tantos abusos, como por ejemplo pagar para obtener la salvación, pagar por otros que ya habían sido muertos,
para que fuesen trasladados de un lugar a otro. Y bíblicamente eso no es correcto, sino que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, señala que solo en Jesucristo, no es por obras, no es por méritos, no es porque nos creamos buenos, no porque nos comparemos con los demás y nos consideremos aceptables dentro de esta sociedad. Si no tienes al Señor en tu corazón, si no has tomado una decisión por Él, de nada te sirve. Solo en Jesús, solo Cristo es el camino para encontrar esta salvación. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo, hombre. Toda la Biblia, de principio a fin, nos muestra una historia de redención, una historia donde Dios quiere hacer suyo un pueblo, una historia donde les quiere dar su ley para formarlos, para cambiar su corazón y para darles un lugar mucho mejor. Y esa realidad hoy la podemos disfrutar como iglesia a través de Jesús encarnado, a través de Jesús revelado en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice: ¿queréis conocer a Dios? Entonces conozcan a Jesús, porque Él es quien revela al Padre. Un solo mediador. No hay hombres, no hay mujeres, muchas gracias. No hay filosofías, no hay costumbres, no hay tradiciones. Llegará el momento en que seremos confrontados con una sola verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo en Jesús hay salvación. El tercer principio que quiero compartir es que Jesús es el Señor. No hay otro. Y esta era una expresión muy revolucionaria para la época. Cuando Pablo escribe a los romanos, lo hace en un contexto donde los judíos, los israelitas, estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Y desde antes de Cristo ya se había instaurado por los emperadores la facultad de que recibieran adoración como Dios. Algunos emperadores, más que otros, ponían un énfasis en este aspecto, en que se creían y esperaban la adoración de un Dios. Tertuliano, Calígula, Nerón, en su justa medida, se creían dioses y exigían la adoración. Es por eso que en el primer siglo a los cristianos se les llama ateos. ¿Por qué? Por no creer en la divinidad romana y decir Señor. Era el equivalente al Kyrios, aquel que gobernaba todo el imperio. De hecho, la moneda que Jesús hace referencia, les pregunta a sus seguidores quién está en esa moneda. Claro, y estaba el emperador. Todo era de él. Él era el Kyrios. Él era el Señor, y cuando pasaba por las calles, el pueblo debía dar toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza al Kyrios, al emperador, al César. Pero Pablo les dice a los romanos que no, que hay un solo Dios y Él es Jesucristo. Él es el Kyrios, así que a Él, solo Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y esa realidad era revolucionaria, porque implicaba renunciar a lo que creía la mayoría de la gente y sentar una bandera de que en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Y este mensaje hoy día nos sigue confrontando. Tal vez podamos tener otros dioses con minúscula. Tal vez valoramos nuestro tiempo y lo atesoramos de tal manera que no dejamos que nadie se interponga. Tal vez nuestro Dios puede ser nuestra cuenta corriente. Es lo que nos da seguridad, es lo que nos permite estar tranquilos. Tal vez nuestro Dios son las amistades o cómo yo impacto en mis amistades. Tal vez nuestro Dios puede ser incluso cómo me perciben en las redes sociales. Yo digo algo y saltan miles de personas que dicen me gusta y eso hace bien. Tal vez nos consideramos incluso nuestros propios dioses.
Pero ante esta solo Cristo, ante esta verdad, ante este fundamento, debemos decir con claridad que solo Jesús es el Señor. No hay otro. Y por eso Romanos dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. No está pensando en aquella persona que diga solamente Jesús es el Señor y soy salvo. No, está pensado en todo aquel que reconoce a Jesús como su único Señor, que desconoce, que reprocha, que deja de lado las creencias de este mundo para abrazar a solo una, que es Cristo, y que solo en Él tenemos salvación y que solo Él es nuestro fundamento. Él es el Señor. Jesús vino a explicar a Dios. Jesús vino a dar a conocer a Dios. Jesús conecta directamente con la Shema israelita, con lo que Moisés enseña en la Torá, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si usted le pregunta a un judío y le pide que resumiera la forma de creer en solo una frase, la forma de ver la vida en solo una expresión, él le respondería más o menos de la siguiente manera: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Y el versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y recuerden que el camino era la forma de conducirse. Sí, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El Señor es uno. Jesús es Dios. Y los que estamos acá, la mayoría, yo creo que ha comprendido, ha experimentado que el Señor es todo para nosotros. La vida la vemos distinta, aunque pasemos por tragedias, por enfermedades, la vida la observamos distinta porque pasa a través del Señor. Cambia nuestra forma de pensar para aferrarnos a Él, aún en los momentos más crudos, más difíciles y sin esperanza. Jesús no es religión, no. Jesús es la verdadera vida, es una relación personal. Y saben, los que han venido por primera vez, segunda o tercera a este lugar, tienen que saber que no abrazamos una religión, que no seguimos dogmas o doctrinas por seguirlas, sino que creemos que Jesús es nuestro Señor, ha transformado nuestra vida y a Él debemos todo. No hay compartimento en nuestro ser que no sea de Él, porque lo que ha de venir, por muy difícil que sea, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, como lo vería Jesús, por muy difícil que sea, en Él estamos seguros. Nuestra cosmovisión es distinta, porque Él es nuestro todo. ¡Qué maravilla! Hoy podemos decir que el Señor es nuestro Dios, que es Jesús, que el Señor es uno. Pero esta solo Cristo, en este año 2021, tiene una trascendencia única. Para Lutero la tuvo en su contexto histórico, religioso y cultural. Para nosotros también la tiene. Vivimos en una sociedad globalizada, absolutamente humanista y relativista. ¿No les pasa que cuando ven las noticias y ustedes se escandalizan por algo triste, hay personas que lo ven completamente distinto y se gozan y se alegran? Ocurrió con el aborto hace algunas semanas. Y yo me pregunto cómo nuestro corazón no se desgarra por aquellos que están por nacer.
Alguno puede decir, es que desde la 14 semana no está comprobado que haya una persona, sino que son un montón de células. Pero saben, cuando María fue concebida, fue visitada por el Espíritu Santo, la palabra dice en Lucas que a las pocas semanas fue donde su prima Elizabeth. Y cuando se encontró con Elizabeth, el bebé que tenía ella, que era su primo Juan el Bautista, de 3 meses, saltó en su vientre. Y Elizabeth dijo, oh, ¿quién soy yo para que mi Señor me visite? Si después de algunas semanas de concepción, donde el embrión, donde las células que se están conformando miden solo unos milímetros, y Elizabeth tuvo esa capacidad, esa revelación de decir, oh, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que mi Señor venga y me visite? Reafirma esta tremenda verdad, que la vida comienza no desde las 14 semanas, sino desde la concepción. El milagro de la vida. Y pareciera ser que hasta eso nosotros relativizamos. Las minorías se sienten dueñas de la verdad. Las mayorías parece que son acalladas. Ya no prima el sentido común en muchas cosas. Y hay una posverdad, hay un posmodernismo, hay un pensamiento que yo no sé dónde va a terminar. Pero la iglesia en este tiempo tiene argumentos para levantar una bandera y decir que solo en Cristo hay salvación, que solo es el Señor y Él es el fundamento, y el Señor es solo uno, no hay otro. Y han pasado los años, pero el Señor sigue siendo el mismo, dispuesto a acercarse a aquellos abatidos, dispuesto a hacer una obra maravillosa con los que quieren creer. ¿Para qué? Para experimentar el mayor regalo que pueda un hombre y una mujer recibir, que es la vida eterna, disponible para todos aquellos que creen. Algunos van a creer, sí, pero otros no van a creer. En la semana tuvimos la posibilidad de hablar del Señor a unas personas que fueron a la casa, y Él se manifestaba como simpatizante del cristianismo. Sí, yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué no tomas un compromiso por Él? Es que no quiero. Y claro, algunos van a creer, pero muchos no van a creer. Y al despedirnos, Él me dijo, pastor, por favor, ore por mí. Ya le dije, yo voy a orar por ti. Pero si oro por ti, tienes que saber que se va a comenzar a mover el piso de tu vida. Y el Señor comenzará a hacer una obra. La iglesia debe levantar una bandera sin temor. Pablo, cuando fue a los Corintios, estaba espantado por la sociedad que debía enfrentar en esa época. Mucho paganismo, muchas creencias, una cultura que rendía culto al cuerpo, una cultura donde la mujer era oprimida, una cultura donde la carnalidad era en extremo. Y Pablo dice en Corintios que temblaba, tenía temor, pero se propuso una sola cosa: predicar a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para demostrar que en ningún otro hay salvación, que Él es el fundamento, que Él es el Señor, y que ese Señor está hoy aquí con nosotros. No son solo las buenas obras, no es nuestra preparación, no es tratar de hacer el bien a los demás, no son nuestros méritos los que nos van a garantizar una vida mejor. No, Lutero lo entendió, lo descubrió y llegó a la conclusión. Miren, a la conclusión que llegó después de 1500 años, que todo estaba allí en la Escritura. Por eso es importante leerla, porque la conclusión es: solo en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Gloria a su nombre. Solo Cristo es el Señor, y en esta sociedad el Señor espera que muchos puedan creer, pero de una manera genuina, de una manera sincera, donde puedan darse cuenta de que hay mucha oferta, que uno puede satisfacer sus deseos en muchas cosas, pero que el mensaje de Jesús es suficiente para transformar nuestras vidas, experimentar el perdón y la vida
eterna. Confesar que Cristo es el Señor sigue siendo revolucionario hoy día, en el año 2021, porque es una contracultura, es ir contra los principios que esta sociedad levanta y defiende. Confesar a Jesús en este tiempo implica reconocer que Él es el fundamento de nuestra vida. Podrán venir terremotos, pero si nuestra vida está fundada en Cristo, debemos estar seguros. Y eso lo he vivido desde mi niñez. Que no hay mejor vida que aquella que ofrece el Señor, en quien nos perdona. Quiero pedir a mi amigo y pastor Samuel si me puede venir a ayudar. Este creer significa reconocer nuestros errores, reconocer que estamos lejos y que no hay forma de acercarnos a Dios, y que la palabra, la Escritura nos muestra que hay un camino, y ese camino es Jesús. Y ese Jesús vive. Y ese Jesús está aquí con nosotros. Y ese Jesús volverá pronto por los suyos. Y viviremos por siempre y siempre con Él. Donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más enfermedad. Si vemos la historia, es una historia dolida por grandes guerras. Es una historia que ha sido basureada por tristes derrotas de la humanidad. Y el propósito de Dios es salvarnos por medio de la obra de Jesús. Le pido por favor que incline su rostro. Lo más importante que tenemos en esta iglesia no es la estructura, no es la historia. Lo más importante que tenemos en esta iglesia se llama Jesucristo, quien murió, resucitó y está dispuesto a venir y a llenar tu corazón una vez más para que experimentes verdadera vida. Solo en Cristo. No hay ningún otro en quien podamos ser salvos. Él es el camino que nos lleva a la salvación. Yo quiero preguntar a los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, a los que están viendo nuestra transmisión en YouTube. Sí, a ustedes también les quiero desafiar, porque hoy es el día en que podemos encontrarnos con el autor de la vida. Hoy es el día en que nuestras vidas pueden nacer de nuevo. Si conocemos a aquel que todo lo puede, no importa lo que haya vivido, el Señor puede hacer nuevas todas las cosas y marcar con fuego este día en tu vida. Yo quisiera preguntar si hay alguien en este mediodía que desea rendir su vida al Señor, reconocerle como su Señor, su Salvador, y que hoy pueda encontrarse contigo. Si hay alguien, puede ser arriba, acá atrás, acá, por favor levanta tu mano para que podamos orar. Si hay alguien que desea recibir, rendir su vida al Señor, por favor levanta tu mano. ¿Sí? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Hoy es día de salvación, porque el Señor está con nosotros. ¿Sí? Dios te bendiga. Gracias, que el Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga. Sí, allá atrás, que el Señor les bendiga. Aleluya. Por algo el Señor te trajo acá, porque tiene algo mejor para tu vida. Por favor, oremos en esta hora. Y así como ocurrió conmigo, así como ocurrió con casi todos los que estamos en este lugar, nuestra oración es para que también con aquellos que han levantado su mano en este mediodía puedan volver a casa distintas, con gozo, con la convicción de que son hijos e hijas del Señor. Aleluya. Antes de orar, ¿hay alguien más? Sí, veo tu mano, que Dios te bendiga atrás.
allá arriba, que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya. El Señor les conoce. Que Dios te bendiga. Querida tía. Querida tía. Dios te bendiga también. Hoy es día de salvación. La iglesia está alegre. La palabra dice que si tan solo uno cree y se arrepiente, hay gozo en el cielo. Aleluya, fiesta espiritual. Vamos a orar. Aleluya. Amado Señor, gracias por la salvación. Señor, ha sido solo un acto de fe levantar la mano. Tú conoces las vidas de nuestras visitas, de nuestros amigos, y como iglesia oramos por ellos en este mediodía, para que vengas ahora y les visites, que puedan experimentar cómo tú eres el único que puede transformar, sacar la tristeza y poner el gozo que trae tu salvación en sus vidas, por creer en ti, por arrepentirnos de nuestra manera de vivir, por reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Señor. Tú les conoces y rogamos que esta bendición en sus vidas irrumpa con novedad de vida. Les llene en esta hora de tu paz, de tu gozo, de sanidad, porque tú haces una obra completa también. Oh, bendito Dios. Reconocemos que solo en Jesús hay salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y reconocemos que solo Cristo es el Señor, y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y a quienes hoy día han tomado una decisión por Cristo, a los que están acá, a los que están viéndonos en nuestro canal, no dejen que lo que hoy ha comenzado se apague. El Señor tiene mucho más. Tal vez han comprendido algo que ustedes no lo tenían claro, pero el Señor tiene tanto más para hacer de nuestras vidas una vida con propósito, una vida con sentido, una vida distinta. Mis cariños, mis felicitaciones, porque hoy día pertenecen al Señor. Amén. Mani.